que siempre has hecho, nunca llegarás más allá de donde siempre has llegado. Si trasladamos esta frase a lo que cotidianamente hacemos, contratamos de la misma forma, mejores resultados. Señoras y señores, bienvenidos al Foro Ejecutivo Impulso en la Contratación Pública que organiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Queremos saludar y destacar la presencia de la ministra de Transportaciones, señora Paola Lasarte. Saludamos al excelentísimo embajador británico en el Perú, Gavin Cook. Nos acompaña también Mónica Siles, representante de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. Gabriela Lara Ruiz, directora general de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A todos los presentes, gracias por estar aquí. Y saludamos también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Estamos en una transmisión en directo, en vivo, a través de Facebook, también para nuestros seguidores en LinkedIn, y vamos a estar con una cobertura continua de este a través de redes sociales como Twitter. Gracias a todos. Pueden participar con sus comentarios y algunos puntos de vista que tengan en esta mañana a través del hashtag Contrataciones Públicas. Dicho esto, quiero a continuación dejar en el uso de la palabra, invitar por favor a Mónica Siles, representante de UNOPS en la región andina. Señora Paola Lasarte, ministra de Transporte y Comunicaciones del Perú. Señor Gavin Cook, embajador británico en el Perú. Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y entidades gubernamentales. Señores delegados del Cuerpo Diplomático y la Cooperación Internacional, representantes del sector privado, cámaras empresariales, gremios profesionales y especialistas, así como a los participantes a este importante foro de manera presencial y virtual a través de las redes sociales. Tengan ustedes muy buenos días. De parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, les enviamos un cordial saludo y agradecemos la gentil invitación de la señora ministra de Transporte y Comunicaciones para participar de este importante foro sobre el impulso a la contratación pública. Es un gusto poder compartir ideas y experiencias ante un auditorio con una diversidad de actores locales e internacionales que son fundamentales en la reactivación y la dinamización del sector de la construcción, clave para el desarrollo sostenible e inclusive del Perú. UNOPS, como agencia de las Naciones Unidas, con mandato en infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos, apoya los esfuerzos de los gobiernos e instituciones a fin de dialogar sobre el papel de la infraestructura como un motor fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de los países, así como para alcanzar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. De forma muy breve, me gustaría transmitir tres importantes ideas. La primera, actualmente en el mundo se está construyendo más infraestructura que nunca, y es por su función vital como aporte de recursos, el desarrollo, el empleo, la competitividad, la lucha contra la pobreza y la sostenibilidad. Es decir, que el sector de la construcción es un asunto de prioridad de políticas públicas, pero también concierne al sector privado y a la sociedad en su conjunto. La segunda, en un estudio realizado en el 2021 entre ONU Ambiente, UNOPS y la Universidad de Oxford en Inglaterra, encontramos que el sector de la infraestructura es responsable por el 79% de las emisiones totales de gases de invernadero. Es decir, que esto también se convierte en una oportunidad porque la infraestructura tiene un papel crucial en la mitigación y la gestión del cambio climático. Finalmente, necesitamos pensar en una infraestructura de nueva generación.
a partir del enfoque de la resiliencia y de la infraestructura como el medio para prestar servicios públicos a los ciudadanos. Esto guarda relación con institucionalidad, certeza jurídica, asignación de recursos públicos privados necesarios y contar con profesionales seleccionados por meritocracia. Además, por supuesto, de utilizar técnicas innovadoras, materiales adecuados o emplear diferentes mecanismos de contratación pública disponibles para dinamizar este sector. Para todo esto necesitamos un ejército de profesionales especializados. En el foro del día de hoy se analizarán las diferentes alternativas de contrataciones y ejecución de obras públicas que dispone el Perú y que también existen a nivel internacional a partir de buenas prácticas y estándares globales. Nuevamente, agradecemos a los organizadores del evento y en especial a la señora ministra Lasarte, quien también nos acompañó en la primera mesa técnica que realizamos en abril de este año sobre la eficiencia del sector en coordinación con la PCM. Y desearles éxitos en esta jornada que traerá impactos muy positivos en beneficio de las instituciones y de la población peruana. Muchas gracias. Hay que destacar que desde 1995, UNOPS trabaja en el Perú ofreciendo servicios de gestión de proyectos, infraestructura, adquisiciones y asesoramiento. En ese mismo camino también, el Reino Unido es un aliado estratégico del Perú para el desarrollo de infraestructura sostenible. Tengo el honor de invitar, para el uso de la palabra, al excelentísimo embajador británico en el Perú, Gavin Cook. Buenos días a todos y todas y gracias por recibirme aquí, estimada ministra Paula Lasarte, directora Mónica Siles de UNOPS, embajador de Canadá, mi amigo Luis Macote, representantes de OSCE, MEF, CAPECO, del sector privado, del sector público. Gracias por acompañarnos en este foro tan importante. Hay temas importantes y hay temas importantes y este es uno de los mayores, en especial para nosotros como embajada y en nuestras prioridades. La contratación pública es algo en el centro del reto y de la lucha para cerrar la brecha de infraestructura en este país, para progresar proyectos con celeridad, pero también sin corrupción. Escuchamos sobre la importancia de infraestructura para la sociedad, para la sostenibilidad y para el futuro. Y es un gusto para mí de dar las primeras palabras para introducir algunos aspectos de este evento. Es de suma relevancia para la institucionalidad de la contratación pública y en particular del sistema de infraestructura que garantice la entrega de proyectos de formas más consistentes, rápida, inclusiva y sostenible. En los últimos años, el Reino Unido ha cumplido un rol fundamental en la entrega de proyectos estratégicos a través de los acuerdos gobierno a gobierno, incluso ayer con la inauguración del Hospital de Chulucanos en Piura. Pero el impacto ha ido más allá de las excelentes cifras de ejecución y montos de inversión. La construcción de capacidades de transferencia de mejores prácticas debe aprovecharse y institucionalizarse en el sistema de infraestructura peruano. Hoy presentaremos cuáles son estos puntos que consideramos prioritarios para ser incluidos dentro de la reforma a la Ley de Contrataciones y del impulso general a la contratación pública. En esos puntos, además, hablaremos con asistencia técnica directa. En primero, es la necesidad de contar con una metodología de valor por dinero en los procesos de licitación que combinen calidad y costo, siempre considerando el riesgo. Esta metodología es parte esencial del modelo de 5 casos
una mejor práctica británica, ahora mejor práctica de G20, que busca orientar la toma de decisiones para llevar a cabo un proyecto solo si cumple con 5 criterios: estratégico, económico, comercial, financiero y de gestión. Esto facilitará además los proyectos que nos atrapan en el camino. El segundo es poder institucionalizar el uso de los contratos estándar NEC, que facilitan y aceleran los procesos, gobernanza y gestión de los proyectos. Queremos apurar este proceso para que entidades claves como MTC, la futura ANIN, puedan usarlos en los proyectos emblemáticos, casos las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Dicho esto, el impulso a la contratación pública no se deriva únicamente de cambios al marco normativo. Hay varios pilares que son requisitos para tener un sistema de infraestructura exitoso. Se requiere que se cumplan muchos otros hitos que van desde la planeación estratégica, buena gobernanza, metodologías, capacidades, así como gestión, todos temas que tocaremos en el próximo Task Force de la Infraestructura, el 24 de octubre, y donde, desde ya, ministra, esperamos contar con su presencia y participación. Aprovecho para anunciar, como parte de los casi $6 millones que hemos asignado para asistencia técnica en los últimos 2 años en materia de infraestructura, que aprobamos hace poco el tercer tramo del Programa de Infraestructura Sostenibilidad de UK con el BID, que usaremos para apoyar el MTC en 2 frentes. El primero, al sistema de líneas de Metro de Lima, desarrollando una estrategia para el diseño y formación óptimas de las líneas 3 y 4. Este debe incluir el planeamiento estratégico, formulación, capacitación a la cadena de valor, financiamiento, así como estrategia para la operación y mantenimiento. Apuntamos a replicar este modelo exitoso de nuestro Departamento de Transportes del Reino Unido. El segundo, al desarrollar del Plan Nacional Ferroviario al 2050, asegurando la sostenibilidad y competitividad del modelo a largo plazo. Los retos son cada vez más grandes y el gobierno del Reino Unido, con UNOPS, con Canadá, con otros aliados aquí, seguirán siendo aliados y socios estratégicos del gobierno peruano y específicamente de MTC. Queremos mejor infraestructura de manera más rápida y esto solo se logrará con mejor institucionalidad, planeamiento y capacidades. Gracias. A continuación, para la inauguración oficial del Foro Ejecutivo Impulso en la Contratación Pública, invito a la ministra de Transportes y Comunicaciones, señora Paola Lasarte Castillo. Bueno, muy buenos días a todos, a todas las presentes. Señor embajador Gavin Cook, embajador de Reino Unido en el Perú. Señor embajador Luis Marcotte, embajador de Canadá en el Perú. Señora Mónica Siles, representantes de UNOPS, funcionarios del MTC, invitados todos. Es un gusto contar con su participación en este evento que busca encontrar de manera conjunta las propuestas que nos permiten mejorar el sistema de contratación pública y en general el desarrollo de la inversión pública en el Perú. Para todos es conocido la necesidad de nuestro país de contar con infraestructura adecuada con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas. Y además para ser un país con una economía más competitiva, pues los proyectos de transportes y comunicaciones cumplen un rol sumamente importante, no solamente en la logística interna, sino también en el relacionamiento del comercio internacional, además de ser la principal fuente de provisión de servicios públicos que la ciudadanía necesita. Considero que hemos logrado avances interesantes en este tema, pero estoy convencida que podemos lograr mucho más. Y esa es la razón por la que estamos aquí en este foro. Uno de los puntos más desafiantes que tenemos en las obras públicas son los extensos plazos que le toma al aparato público atender las necesidades de la población.
Esto se debe a diversas cuestiones normativas, procesos, gestiones, capacidades, poca oferta disponible para la ejecución de obras en el país, entre otras. Y precisamente esta situación es la que finalmente termina teniendo un impacto negativo en la credibilidad o en la institucionalidad, porque la población finalmente no cree en sus alcaldes, no cree en sus gobernadores, no cree en su gobierno y tiene un impacto que debemos abordar de manera responsable y técnica. Por estos motivos, aprovecho la oportunidad para informarles que a través de una asistencia técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos trabajando con Provías Nacional una revisión de sus procesos, buscando un relanzamiento y un upgrade en la gestión de Provías Nacional para la entrega de proyectos de infraestructura vial. El fin de este foro es recoger ideas, aportes de ustedes como grupo especializado que nos permita trazar una ruta de actividades y acciones para impulsar y acelerar las convocatorias y la ejecución de los proyectos, ya sea como obras públicas, asociaciones público-privadas, obras por impuesto, entre otras. Además de tener una ruta de actividades, nos gustaría también recoger aportes respecto de la gestión, respecto de los procesos para poder mejorar nuestros tiempos y sobre todo la calidad de la inversión pública. Este es el momento de debatir desde sus múltiples puntos de vista, aquí presentes, las oportunidades de mejora, como por ejemplo, dónde se demoró el proceso de contratación, qué se hubiese podido hacer en el lugar del funcionario público, cómo podrían hacer el proceso más célere y eficiente. Es importante que todos seamos conscientes y nos pongamos también en los zapatos de los funcionarios públicos. Finalmente, ¿cuáles son los incentivos que hacen que el funcionario público actúe de determinada manera? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en la regulación si es que requiere de algún cambio? ¿Qué mejora interna requiere la unidad ejecutora para poder hacer y sacar los proyectos adelante? ¿Qué incentivos perversos se están creando en el modelo institucional que tenemos de contratación pública? Esas son algunas preguntas, por ejemplo, que podemos abordar, entre otras. Tengan la seguridad que las propuestas que aquí surjan las implementaremos desde nuestras unidades ejecutoras. Y es muy importante también mencionar que el Ministerio creó con una resolución ministerial un grupo de trabajo que no solamente se dedica o va a estar inmerso en este tipo de foros recogiendo los aportes, sino que su objetivo es tener un documento de política pública que sirva para poder cambiar y mejorar los procesos en la inversión pública y en la contratación pública. Entonces, además de tener un espacio de intercambio, tendremos documentos de política sustentados que permitan hacer los cambios. Desde ya, muchas gracias por el tiempo y los aportes que nos van a brindar y gracias por ser parte de este cambio y de hacer del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el epicentro de las reformas que el país necesita. Muchas gracias. A continuación, foto protocolar. Por favor, invito a incorporarse para la foto oficial al excelentísimo embajador británico en el Perú, Gavin Cook, también al excelentísimo embajador Luis Marcotte, embajador de Canadá para Perú y Bolivia, también a Mónica Siles, representante de UNOPS en la región andina. Y a quienes nos acompañan en esta cobertura, muchísimas gracias. Ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en vivo a través de Facebook. El hashtag que pueden utilizar para cualquier comentario o inquietud que tengan es contrataciones públicas. Es el Foro Ejecutivo Impulso en la Contratación Pública. Muchísimas gracias. Invitamos a las dignas autoridades a ocupar su lugar respectivo para ingresar ya al desarrollo del evento, el desarrollo del foro. Vamos a tener la participación de expertos. Tenemos 3 paneles el día de hoy con diferentes temas y por supuesto con destacados expositores, ponentes y también panelistas, quienes, como decía la ministra, nos van a dejar importantes puntos de vista, van a compartir sus experiencias y eso será fundamental a la hora de toma de decisiones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones toma la delantera, asume este desafío de liderar la búsqueda de nuevos enfoques en las contrataciones públicas. El primer panel se denomina Cambio de enfoque para el sistema de contratación pública. Para introducirnos en este tema, quiero invitar al señor Augusto Gutiérrez, experto en contrataciones bajo el sistema británico. Él participó
en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en las tareas de reconstrucción con cambios, procuras como los colegios bicentenarios. Tiene muchísimo que compartirnos el día de hoy. Con ustedes el señor Augusto Gutiérrez. Por aquí, por favor. Creo que creo que lo íbamos a hacer de otra manera, pero voy a continuar con esto que me han puesto. Originalmente lo íbamos a hacer de otra manera, pero vamos a empezar acá. Buenos días. En efecto, yo soy Augusto Gutiérrez. Trabajo para GLITS y siempre coordinamos con la Embajada Británica todos los temas que tienen que ver con la contratación que hemos hecho desde Lima 2019 y que luego hemos manejado también en la ARCC y en Escuelas Bicentenario. En lo que nos hemos basado en estos casos como asistencia técnica, porque eso es importante definirlo rápidamente, no es que el equipo de la Embajada o el Reino Unido haya ejecutado las obras. En realidad nosotros lo que hemos sido es asistencia técnica y nos hemos basado en todo lo que tiene que ver con los 5 casos que mencionó el embajador respecto de cómo deberíamos de realizar un proyecto que en realidad no es un proyecto, sino es un programa de proyectos. Entonces, ustedes pueden ver en pantalla cómo manejamos las cosas a diferentes niveles. Vamos desde el nivel general, que es la ley, pasamos por la parte que son las políticas y luego tenemos que llegar hasta el fondo con el detalle, que ya es el tema del proyecto, el tema del contrato. Entonces, pasamos por varias etapas que tienen que ver con unas puertas que tenemos que pasar para poder llegar al tema y lograr lo que es la procura. Esto tiene que ver con los bloques que normalmente tenemos como algo principal dentro de lo que es la base para manejar la procura. En rigor, esta presentación la íbamos a hacer con otra de las personas que lamentablemente no pudo venir, entonces yo voy a pasarlo un poco rápido, pero la idea es que ahora que estamos en el panel y hagamos las preguntas, vamos a explicar con más detalle lo que estamos viendo en pantalla y de esa manera vamos a entender un poco más qué quiere decir que tenemos programas exitosos de infraestructura, que creo que Lima 2019 lo fue, y que ahora ARCC y Escuelas Bicentenario nos están mostrando que, habiendo basándonos en estos conceptos, hemos logrado una velocidad promedio prometedora que nos ha permitido además una transferencia de conocimiento a quienes la idea es hagan en el futuro la gestión de la procura y no sea necesariamente con ayuda y asistencia técnica. Lo que mencionaba el embajador, hablamos de los 5 casos: el caso estratégico, el económico, el comercial, el financiero y el gerencial. Y cada uno de ellos tiene que ver con lo que deberíamos de ver primero para pasar al siguiente. Muchas veces, y esto se ve en la procura que hacemos, por deseos del cliente o del propietario o el dueño del proyecto, se termina pasando alguno de los primeros porque hay, no sé, crisis y entonces tenemos que hacer las cosas rápido y al hacerlas rápido, por ejemplo, nos olvidamos de algo tan importante como es la base, la estrategia. ¿Qué queremos contratar? ¿Cómo lo queremos contratar? ¿A qué está dispuesto el cliente de tomar riesgos? Esa palabra riesgos, por ejemplo, yo creo que es algo que tiene que ver mucho con el caso estratégico. Mi impresión desde Lima 2019, que en ese proyecto yo no fui la asistencia técnica, sino fui parte del cliente, es que el riesgo es algo que el Estado en general no siempre, me parece, ha sabido reconocer, existe y tiene que manejarlo todo el tiempo. Lo que siempre decimos es, un contrato finalmente, espero que el ejemplo no sea muy fuerte, es más o menos como un matrimonio. No es que estás comprando un televisor, una casa o algo en un solo golpe. Te estás comprometiendo con la otra parte a juntos avanzar por quién sabe un año,
por quién sabe 2 años, y para que eso resulte tiene que haber desde el comienzo un acuerdo entre las partes de cuáles son los riesgos que se van a asignar. Eso es lo que empieza con lo estratégico. Luego viene lo que creo que todos entendemos como tenemos el financiamiento, es posible que las partes estén interesadas, los que van a recibir, por ejemplo, los usuarios, los finales operadores, y claro, está el caso financiero que tiene que ver con si finalmente vamos a tener el flujo que debe considerarse, y el caso gerencial que tiene que ver con algo que creo que nos ha ido enseñando, por lo menos desde el tiempo que tengo como asistencia y habiendo trabajado en Lima 2019, la gestión del proyecto. No basta con firmar un contrato o terminar la procura, no podemos decir mucha suerte ministerio, mucha suerte contratista, espero que salga. El tema de la gestión es todo. En Escuelas Bicentenario hemos hecho una gestión de 5 meses para lograr 75 escuelas. Eso ni siquiera es para felicitarnos. Con eso empezamos. Cuando terminemos las primeras escuelas, vendrán las primeras felicitaciones. Entonces, se firma el contrato y claro, ahí murió la procura, pero empieza un camino todavía más largo. Y ese es el caso gerencial. Luego, para no hacerlo muy largo, porque entiendo que tenemos también el panel, tenemos que este modelo de 5 casos tiene que hablar de cómo manejar las cosas de manera estructurada, multidimensional, iterativa, multietapas y, claro, dinámica y viva. Yo creo que lo último es lo que resume todo lo que está arriba. No nos podemos quedar solamente en la teoría y que simplemente se haga la estrategia. Si no vamos al movimiento, no lo podemos ejecutar. Un ejemplo sencillo. En Escuelas Bicentenario, por ejemplo, en la procura hicimos lo que se llamó un paquete modelo, 4 escuelas. Con esas 4 escuelas aprendimos muchas cosas. Muy bien, las otras restantes 71 escuelas tienen modificaciones respecto de la manera de contratación, porque hicimos un laboratorio. El cliente lo aceptó, entendió que era importante, aprendimos todo. Y digo aprendimos todo porque podemos hacer asistencia técnica, pero no es que no aprendamos. Definitivamente nosotros también estamos en ese trabajo. El valor, el famoso expresión value for money, no podemos permitirnos solamente pensar en que, por ejemplo, lo que yo leo dentro de la contratación pública, a cumplimiento de las condiciones mínimas, entonces el menor precio. Yo creo que eso es perverso. Creo que mejor deberíamos hablar de, teniendo el rango de cumplimiento, cuál costo calidad nos puede dar el mejor valor. Y podemos hablar después a detalle de, por ejemplo, cómo lo hicimos con la asistencia técnica en el caso de las procuras en donde yo participé. Y bueno, esta es una lista un poco larga, pero habla un poco de lo que nosotros hemos ido ubicando en el tema de cómo actúa finalmente el sector público en esto. Y cuando lo digo así, no lo digo de manera en que habría que reclamarle, ¿no? Yo trabajo en el sector público, lo he hecho en Lima 2019 y en PROMPERÚ para el pabellón de Perú en Dubái, que también podríamos compartir esa experiencia, uno con NEC, otro con FIDIC, y al final también he visto esto desde adentro, y tiene que ver con los miedos, tiene que ver también con los temores, con los diferentes procesos que hay que pasar y que terminan siendo engorrosos y no le permiten al funcionario público avanzar, tomar decisiones, tomar riesgos, porque incluso no termina de entender cuáles son los que son sus riesgos o cuáles se le fueron asignados a él. Entonces, esto va a estar a nivel del mismo sector, a nivel del mercado. Un ejemplo chiquito respecto de esto, yo he encontrado empresas que finalmente me han dicho, yo trabajo para el sector público desde Lima 2019. Les estoy hablando de mi experiencia, no es que sea un experto y conozca a todas las empresas en general, pero lo hacen porque han encontrado una procura distinta a la que normalmente escuchaban existía y por eso se han atrevido a participar y ahora lo hacen de manera más frecuente. Hablamos de empresas que antes no participaban, ahora lo hacen. Eso significa que el mercado se abrió, eso significa que hay nuevos jugadores y hay gente que apuesta. Finalmente, nosotros en particular como asistencia técnica ofrecemos entender esto desde el entrenamiento acreditado en el modelo de los 5 casos y, bueno, humildemente desde el lado de la asistencia técnica británica usamos, como lo mencionó el embajador, el contrato NEC, que alguna vez alguien me dijo, oye, tú hablas del contrato NEC como si fuera la panacea, y yo le decía, es que no es la panacea, como probablemente no lo es el FIDIC, y acá
hay gente que maneja muy bien el FDIC y seguramente también va a opinar. Tiene que ver con quién lo maneja. Y entonces, hasta ahora, lo que ha permitido estos acuerdos gobierno-gobierno, no solamente el británico, también el francés, el coreano, pronto va a ser el japonés, es un entorno en donde se puedan utilizar las herramientas en su verdadera potencia. Entonces, no existe contrato perfecto, lo que existe es la gente que lo maneja de la mejor manera. Y eso por ahora se ha ido logrando con esto. Mi impresión es que se tiene que lograr ya sin esos marcos de excepción. A futuro no podemos estar, y no es que me esté quitando el trabajo como asistencia técnica, no podemos estar dependiendo de acuerdos gobierno-gobierno. Lo que tenemos que hacer es pasar al siguiente nivel. El cliente entendió que necesita una asistencia técnica de este nivel, de esta profundidad, de este detalle. Él es el que va a decidir si la toma o no, y con el tiempo desaparecerá también, porque entonces el funcionario público o el que es el empleado del cliente y maneja esto, lo hará directamente y cada vez con menos asistencia técnica. Creo que ahí terminamos. Perdón. Muchísimas gracias al señor Augusto Gutiérrez, quien ya ocupa su lugar para formar parte del panel que a continuación va a abordar parte de lo que se ha presentado en esta ponencia y también las experiencias sin duda que van a ser enriquecedoras en esta parte del foro. El panel se denomina Cambio de enfoque para el sistema de contratación pública. Para quienes se suman a esta cobertura y esta transmisión a través de las redes sociales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos en vivo desde la sede de la CAN en el Foro Ejecutivo Impulso en la Contratación Pública. Ya saben que pueden participar con el hashtag Contratación Pública. Quiero ahora sí invitar, por favor, a los integrantes del panel y también a la moderadora del mismo. Invito a Diana Belsusarri, directora ejecutiva de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para moderar el panel. Inmediatamente también invito a los integrantes de ese panel, a Miguel Honores, es director del Gremio de Infraestructura y Construcción de la Cámara de Comercio de Lima. Invito a Hugo Silva, socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano. También a Ramón Guapaya, partner de Siemens Grau. Y al señor Alexis Carranza, quien es director ejecutivo de Provías Descentralizado. Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar entonces a continuación en el uso de la palabra y en la moderación de este panel, Cambio de enfoque para el sistema de contratación pública, a Diana Belsusarri. Diana, por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hemos escuchado una muy interesante exposición de cómo es que se da el proceso de contratación pública en Reino Unido, cuál es el enfoque y de dónde están partiendo, básicamente con el modelo de los 5 pasos y cómo estructuran todo para llegar a tener el cumplimiento de los objetivos. Yo empezaría por preguntarle inicialmente a Augusto si es que cree ya en la experiencia que tienes que eso se podría replicar aquí en el Perú. Pues la respuesta de corto es sí, ya se ha hecho, ¿no? Digamos, en base a eso se ha hecho lo que como asistencia técnica se logró desde Lima 2019. Y se ha ido puliendo. Ahora, para ser justo, también es porque por ahora hay este marco de excepción, que es el acuerdo gobierno-gobierno. ¿Qué duda cabe, no? Entonces la pregunta es, ¿se puede? La respuesta vuelve a ser sí, sin marco de excepción, quiero decir. Y la pregunta es, ¿va a ser fácil? No, va a ser más difícil probablemente. Pero se puede. Entonces es ahí donde deberíamos apuntar. Yo contaba una experiencia rápida nomás, que era, he trabajado en Lima 2019 y en el pabellón de Perú en Dubái. En uno trabajé con un marco de excepción, el acuerdo gobierno-gobierno. Era mi primera vez en el sector público. Y en el pabellón de Perú en Dubái era mi segunda vez y sin marco de excepción. Entonces conocí las dos facetas. Yo pensaba que con el acuerdo gobierno-gobierno pues era un poco engorroso y complicado, hasta que toqué el otro lado, sin ningún acuerdo. Y entonces entendí un poco mejor las cosas. Pero sí se puede, Diana. O sea, yo creo que si existen algunos marcos
Creo que el hecho solamente de que ahora exista la ley esta que crea el ANIN y permite, por ejemplo, abrir la posibilidad de usar NEC, FIDIC, va a obligar a lograr un cierto nivel de reglamentación que permita utilizar este tipo de contratos con nuestra teoría digamos, del gobierno británico o cualquier otra mejora práctica de cualquier otra institución y cualquier otro país que pueda permitir eso. Entonces, estas buenas prácticas, como producto de la experiencia que se ha tenido ya sea Lima 2019, reconstrucción, ahorita en Bicentenarios, se podrían replicar estas buenas prácticas como cambios o mejoras a nuestro sistema de contratación público peruana. Pero es importante identificar estas buenas prácticas que se han generado, no solamente en el tema de gobierno, que se ha dado en esta experiencia, sino ya en la experiencia peruana, en la gestión de ejecución de obras. Por ejemplo, Miguel, ¿qué nos podrías decir en la experiencia que tienes? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista netamente de la ejecución, de la gestión de infraestructuras? ¿Qué necesidades se tiene para cambiar esta norma peruana para llegar al cumplimiento de las metas y objetivos de una manera eficiente, célere, transparente? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la ministra y al Ministerio de Transportes por este evento y por hacerlos partícipes para tener de primera mano la voz también de la empresa privada, ¿no? Y gracias por la pregunta. Definitivamente hay muchos retos que se tienen que superar para hacer más eficiente la ley de contrataciones del Estado. Y creo que la experiencia de los acuerdos G2G para realizar las obras de los Panamericanos, que comentábamos hace un momento con Ramón, y bueno, fue un proceso que tuvo varios pros, ¿no? Sin embargo, en la siguiente etapa, cuando ya se ha implementado en los G2G, y con esto no quiero decir que no ha funcionado, por supuesto que funciona. Y también puedo decir de primera mano, porque yo participo, de hecho estamos construyendo obras para la RCC, y sí vemos que hay mucho que mejorar. Por ejemplo, desde la empresa privada y a nivel de subcontratistas, que es lo que me toca vivir, por ejemplo, hay condiciones que hacen difíciles los procesos. Una de esas condiciones es la poca capacitación que a veces reciben los funcionarios para llevar a cabo el proceso. O sea, a mí me tocó vivir una etapa un tanto difícil porque teníamos, al frente el gestor que actuaba como un supervisor hacia nosotros. No era el concepto colaborativo que nosotros entendíamos que debería de tener el contrato NEC. Entonces, teníamos la supervisión del gestor como supervisor con ese criterio de supervisor público, y teníamos el supervisor de la entidad que también nos dificultaba las cosas. Entonces, en esas condiciones es más difícil, se hace más lentos y muchas veces se incurren en sobrecostos que no siempre son reconocidos por la entidad. No nos aprueban eventos compensables porque dicen, tú sabías, tú eres el especialista, tú eres el que construyes, y finalmente afecta a la empresa privada, ¿no? Entonces, todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta para mejorar, y por supuesto, eso incide también en la ley de contrataciones regular, ¿no? Gracias. Lo que tenemos aquí y lo que nos han expuesto es que en Reino Unido tienen un solo proceso de selección, una sola procura para todo. Independientemente del monto, el objeto, es un solo procedimiento. Luego, con los 5 pasos que estaba explicando Augusto, que primero tienen todo decidido, todo lo tienen ya definido y arman la estrategia para decir qué tipo de contrato van a usar, APP, NEC, FIDIC, etc. En ese marco, se podría aplicar ese cambio de enfoque, ese cambio de visión aquí en el Perú, Alexis, o qué mejoras ya puntuales consideras que deberíamos hacer para una buena ejecución y también este cambio de visión.
Gracias, muy buenos días. Efectivamente, sí, se considera que se puede hacer algunos cambios y mejorar esto porque uno de los problemas principales en la gestión pública es el tiempo de ejecución. Nuestros plazos en las obras lamentablemente no se cumplen. Sabemos que no va a ser exacto o que vamos a llegar tal como es, pero debemos acercarnos mucho. Entonces existen muchos factores para eso. Es cierto también lo que dice el colega en el tema de capacitación de los profesionales. A veces el gestor, como lo llama, o el administrador de contrato, confunde su papel. No es otro supervisor, es un administrador, es un gestor para que el proyecto avance. Por ahí tenemos un alcance más. Luego también, como dijera en un momento la señora ministra, hay que ponerse en los zapatos de los funcionarios y ver a qué estamos, digamos, expuestos con nuestros fiscalizadores, los que nos controlan, que cumplamos todas las normas. Entonces es algo muy complejo, no es algo muy fácil de digerir en una, como me dijera nuestro amigo al inicio también, los Juegos Panamericanos. El método muy bueno, yo tuve también la oportunidad de participar como concursante a uno de esos procesos y la metodología me pareció muy bien. Y lo que se está haciendo y lo que ya tiene como norma ahora es algo importante, que es la Junta de Resolución de Disputas. Esto que ya se está implementando en todas las obras permite que la obra o que la discusión, la controversia se solucione en el camino sin generar ninguna paralización de obra. Entonces se van dando las condiciones, las controversias que presenta el contratista, las soluciones que da el supervisor y la entidad al final de cuentas, pero todo lo que sea arbitraje pasa al final de la obra. Esto sigue ejecutándose y recién el contratista al final de la obra puede poner su arbitraje. Y me parece muy bien, porque la Junta de Resolución de Disputa es mandante en las soluciones que da las controversias. Entonces, en esos aspectos hay varias cosas que podemos impulsar y creo que tenemos mucho que discutir. En la nueva ley de contrataciones ya se está dando un aspecto que también entiendo es determinante cuando uno hace un proceso de contratación, por ejemplo, para un consultor de un expediente. Generalmente, si tenemos un buen expediente, la obra va a ir bien. Pero ¿qué ocurre? En un caso de JRD, una empresa hizo el expediente como es normal, y su especialista de geología y geotecnia dijo que de tal kilómetro a tal, en un desarrollo, en un doble desarrollo que existía en una carretera al interior del país, el material que íbamos a obtener del corte de la roca fija, y los ingenieros sabemos que el talud es 1 en 10, parado, entonces el desarrollo iba normal. Pero cuando entra las máquinas a trabajar, encontramos una sorpresa muy grande, no era roca fija, era material suelto. Y por el talud que se abre en uno, los dos desarrollos que estaban arriba los cortó y originó un adicional aproximadamente de 178.000 metros cúbicos de material que había que considerarlo ahora porque no estaba en el proyecto. Entiendo que en la nueva ley de contrataciones los especialistas ahora van a tener responsabilidad sobre eso, porque al final, después que el proyecto se acaba, lo aprueban, los especialistas se van, se queda la empresa consultora y cuando pasa algo llaman a la empresa consultora, pero de repente el especialista ya no está. Algunas de esas cosas se están mejorando ahora como propuesta que han hecho el Ministerio de Transporte. Gracias, Alexis. Y justamente tú has tocado un punto muy importante, ¿no? Si bien es una propuesta del MTC que el MEF acogió para el cambio de la nueva ley de contrataciones del Estado, tener clara la responsabilidad de los consultores, otro de los temas que has tocado es que es muy importante no paralizar la obra,
porque una vez que paras es muy difícil volver a salir o tener resolución, y el saldo de obra te cuesta más a veces por el tiempo y los recursos que te va a tomar. Pero viendo ese punto de vista, entonces yo volvería a lo que mencionó Augusto, que como parte de la procura, como parte de los contratos que se llevó a cabo en Reino Unido, expresamente se puso en Lima 2019, participé también del mismo, que no se debe paralizar las obras. Se puso lo mismo, el mismo texto en los contratos NEC de reconstrucción con cambios. Sin embargo, no se ha puesto ese texto tal cual expresamente en bicentenarios, en los colegios, pero de repente no es necesario ponerlo por la forma de la contratación que tienen, por la naturaleza de la contratación que tienen. Y tomando esa buena práctica, si no debemos paralizar la obra porque la gestión de la infraestructura o la gestión no debe parar, no solamente infraestructura, sino gestión pública como servidores, no debe parar la gestión. Y nos va a costar más a todos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo vemos este enfoque de las medidas cautelares que interponen algunas empresas privadas? Obviamente todos tenemos intereses, Estado y privados, para paralizar las obras, no dejarte contratar a un segundo lugar, no dejarte hacer un proceso de contratación nuevo después de la resolución, o simplemente no te dejan hacer ningún nuevo proceso. ¿Dónde queda el derecho como Estado de tener el cumplimiento de metas y objetivos para darle servicios públicos a la ciudadanía frente a los intereses particulares? Este debate me parece muy bonito, y el proyecto de la nueva ley de contrataciones del Estado, también a propuesta del MTC, ¿no?, con nuestra señora ministra, estableció que se prohíban este tipo de medidas cautelares con esa finalidad. Al respecto, y vieron varios debates en el MEF de que esto puede ser constitucional, no constitucional, que va en contra del tema de la libertad de contratación de la empresa. ¿Cómo lo ve o qué cree o qué piensa respecto a esta nueva propuesta? Hugo, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación para formar parte de este panel. Sí, el aspecto es efectivamente controversial, porque de un lado está lo relativo al debido proceso y a las garantías que deben existir para que una posición, en este caso la de un contratista, que eventualmente puede haberse visto afectado en algunos derechos, pueda mantener una situación determinada hasta que se resuelva la controversia en forma definitiva en un arbitraje. Sin embargo, obviamente, esto no debería generar un entorpecimiento de la ejecución de los trabajos por el interés público y la finalidad subyacente que se encuentra en ese caso. La propuesta de la nueva ley de contrataciones del Estado, en mi opinión, aborda de una manera correcta el enfoque. Efectivamente, aquí hay que hacer una priorización y los intereses en conflicto que pueden estar planteándose, se necesita que, deben estar subordinados estos temas individuales a la finalidad pública, porque estamos hablando de proyectos que van a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Entonces, todos sabemos que los procesos tienen una duración que no es expeditiva, porque hay que formular defensas, memoriales de contestación, de demanda, etcétera, audiencias, normalmente hay peritajes, sobre todo en los casos de proyectos constructivos, por la naturaleza de las técnicas de los alcances. En consecuencia, esto no va a ser rápido y normalmente una suspensión efectivamente puede ser mucho más gravosa, porque paraliza lo que se estaba ejecutando, retomar luego de concluir el proceso va a ser muy complicado, y usualmente lo que se denomina la contracautela, es decir, la garantía que tiene que ofrecer quien solicita la medida cautelar, en algunos casos se permitía, digamos, la caución juratoria, es decir, una promesa de indemnizar. Eso en realidad no es lírico, no cumple con la finalidad de poder solventar aquellos costos que se van a generar necesariamente con una suspensión.
Y en esa medida, me parece que lo que está el planteamiento de la ley, de la propuesta normativa, lo que busca es restringir, es decir, que no sea tan abierto el esquema para plantear estas medidas de suspensión. Luego, limitar los casos de arbitraje de emergencia, ¿no? Todos sabemos que los árbitros se establecen, se conforma a un tribunal y a partir de ahí toma decisiones, pero muchas veces se requiere una solución previa, anterior a la propia instalación, porque la instalación toma un tiempo, ¿no? La designación de los árbitros, verificar que no tienen conflictos, la aprobación de las reglas del proceso, etc. Entonces, se solicita a un árbitro previo, antes de la conformación del tribunal, para que éste tome decisiones. Y muchas veces se han tomado decisiones que pueden ser cuestionables, ¿no? Porque no se han medido todos los riesgos que pueden generar una medida de paralización que es tan grave, sin ponderarse todos los demás intereses que están relacionados. Entonces, en mi opinión, sí es necesario regular, delimitar claramente en qué supuestos procede. Obviamente las medidas que sean con mayor afectación no deberían permitirse, y creo que efectivamente la solución arbitral me parece que es el mecanismo correcto. Como se ha señalado, esto en el caso de los contratos internacionales, donde existen las juntas de resolución de disputas, digamos, los reclamos de eventos compensables para costo y plazo, deben primero ser tramitados durante la ejecución de los trabajos y luego recién, si es que no es posible estar de acuerdo con la decisión de los adjudicadores, esto va a un arbitraje que es posterior. Pero me parece que ese esquema es positivo y creo que efectivamente se necesita una regulación para estas medidas anticipadas a través de jueces o de árbitros de emergencia, porque desafortunadamente los efectos perjudiciales resultan más nocivos en la ejecución de los proyectos. Gracias, Hugo. Y tomando lo que estás mencionando, de que tenemos que ir viendo a qué pueda sumar, no hacerlo más nocivo, también dentro del proceso de contratación pública es muy importante la transparencia y estar libres de todo indicio, abismo de corrupción. Entonces, una buena práctica que se ha tomado, si bien tenemos impedimentos en la norma de contrataciones del Estado, yo creo que eso se puede mejorar todavía. Dentro del proceso de contratación que tiene Reino Unido, tuvieron una práctica muy interesante, que es hacerles firmar una declaración jurada ex ante de que no tienen procesos, ¿no? No solamente que no haya sido condenado, como está acá en nuestra norma de contrataciones, no solamente que verifica si es que hay una colaboración eficaz, lo cual es difícil con la administración pública, juzgados, ministerios públicos, no te dan esa información, es una información pública, ¿no? Entonces, el hecho de tener toda la información a la mano, y una de las propuestas que se han hecho justamente también para la nueva norma de contrataciones es esta interconexión que se tiene que dar entre OCE, SUNAR, RENIEC, ¿no? Para tener las entidades y los servidores esta información, saber cuándo hay una colaboración eficaz de un representante legal, de alguna empresa, temas de corrupción. Y sumado a eso, como que ven bloque, otra propuesta es que se firme un pacto de integridad, que el proveedor firme el pacto de integridad diciendo no soy colaborador eficaz, no tengo un proceso en curso, por si acaso. Práctica que se hizo en Reconstrucción con Cambios, y con lo cual una de las empresas que ya había obtenido el primer lugar se retiró porque tenía un proceso en otro país o en este país, y se retiró porque iba a faltar a la verdad y tiene consecuencias y sanciones. Estas dos prácticas, ¿cómo crees que se pueda mejorar adicionalmente a lo ya mencionado, Ramón, para hacer un proceso más transparente, ¿no? más correcto, lleno de temas de la anticorrupción, pero ya como proceso en sí de contratación, de selección? Muchas gracias. A ver, yo creo que es positivo. Toda medida, digamos, que redunde en mayor transparencia e integridad de los contratistas, creo, digamos, que siempre va a ser positiva. Definitivamente,
hay que también tener cuidado con los impedimentos y restricciones de esta naturaleza, porque también pueden terminar, digamos, restringiendo la competencia. Hay que, digamos, ponderar un poco eso, porque finalmente en todo proceso de contratación pública, y me parece genial a mí escuchar el tema del modelo UK y la asistencia técnica que brinda el Reino Unido, que me parece muy importante, porque finalmente creo que mucho tiempo hemos vivido un modelo de contratación pública hiperregulado, que ha seguido muchas experiencias cercanas que no han sido las mejores. Me parece bien recuperar un modelo regulatorio de contratación pública que se base en discrecionalidad y flexibilidad, lo que se necesita ya, digamos, aplicar en estas reformas que se proponen. Pero regresando a tu pregunta, creo yo que la integridad y la transparencia como norte y estos pactos de integridad apuntan a eso, me parece que está muy bien. Ahora, yo decía el tema de la competencia porque muchas veces creo que pensamos, digamos, que un modelo que tenga muchos más impedimentos, más letras, yo creo que se va a terminar el abecedario de las letras de impedimentos que hay en los proyectos, es mejor. Y de repente esa lógica de impedimentos y responsabilidades, yo pienso lo que decía la ministra al principio, que hay que empezar en el funcionario público. Yo he sido funcionario público 10 años en el Ministerio de Energía y Minas, y la verdad es que ahora estoy en el sector privado, pero siempre pienso constantemente, digamos, en la labor de funcionario público en el país y que es clave, digamos, para que esto funcione. Finalmente, como lo decía el doctor Gutiérrez, esto es un tema de personas y equipos también para que esto realmente se aplique. Y pienso en eso porque me parece que está bien tener los pactos de integridad, está bien firmar cláusulas anticorrupción, yo creo que es lo más loable, y efectivamente punir a los que lo incumplen, ¿no? Creo que eso está bien. Pero también hay que pensar en el marco organizacional, y yo diría que también esto debería ir de la mano estas reformas, para que sean eficaces realmente, pensar también en los sistemas de control. Creo también que hay que involucrar en el tema a la Contraloría y revisar nuevamente esa ley, digamos, de responsabilidad sancionadora, que a mí me parece, digamos, que tiene una estructura que sí necesita un cambio profundo, porque se parte, digamos, de responsabilidad, y la responsabilidad lamentablemente mata la discrecionalidad y mata la creatividad que puede haber para solucionar estas cosas, porque partamos de que la gestión pública se hace, digamos, respetando la legalidad y la buena fe. Entonces, si vamos a pensar que de estricto el funcionario es incapaz o no va a hacer bien las cosas, entonces lo van a sancionar siempre. Yo creo, digamos, que también hay que pensar en el rol de la Contraloría en esto y conversar para que efectivamente, digamos, se acompañe el control necesario, pero, digamos, también pensar, digamos, que se haga con la flexibilidad y respetando la discrecionalidad en el proceso de contratación pública. Y finalmente, creo yo, digamos, que bienvenido todo el tema de pactos de integridad y cláusulas de corrupción, también cuidando los derechos fundamentales, ¿no? Porque ciertamente, digamos, no se puede vulnerar la presunción de inocencia, ciertamente, pero, digamos, si la empresa de motu propio, porque finalmente nadie lo obliga a contratar con el Estado, la empresa va y firma, digamos, el pacto de integridad, tendrá que respetarlo y eso me parece muy importante. Comparto eso entonces. Gracias. Y ahora una pregunta para todos los panelistas. Empezamos por Augusto y cada uno dando su opinión. Mucho se habla a veces de que hay que reducir los plazos del proceso de selección o reducir los plazos conlleva a mejor resultado, ser más eficiente o ser más eficaz. En algunos casos, como propuesta que se han tenido también del Ministerio y todo, ha sido, por ejemplo, y salió un decreto de urgencia del MEF, que es para los temas que tienen que ver con desastres naturales, no utilicemos un proceso largo independientemente del monto, hagamos el proceso corto, dado que vamos a ver temas de prevención. Excelente. Pero eso se va a poder aplicar a todos los casos porque a veces las modificaciones que se están dando en la norma de contrataciones están enfocadas a reducir plazos del proceso de selección y no necesariamente va a funcionar siempre. En tu experiencia, y también, y como una segunda pregunta, ¿qué otras mejoras podrían ver para este cambio de enfoque en la norma de contrataciones del Estado? Y si lo consideran necesario, porque esto también va a ir de la mano con los otros sistemas administrativos que tenemos.
Si hablamos de obras, tenemos que ver el Sistema Nacional de Programación Multianual, ¿no? Inversión pública, que tiene ya sus fases establecidas. Si hablamos de obras también tenemos que ver la inversión privada, ¿no? En este caso, netamente contratación pública, también tendríamos que ir hablando en el caso peruano, el INVIERTE-P, ¿no? Que nos regula el tema de las fases en sí de inversión. Entonces, dos preguntas en general. Lo que viene a ser el proceso, a veces sobreregular es malo, como dijo, pero haciéndolo corto va a ser mejor. En la experiencia que has tenido, dijiste que tuviste un piloto y luego se hizo mucho más corto, se aplica para todos los casos. Y lo segundo, respecto de cómo llevar a cabo una mejora y este cambio de enfoque. Por favor, Augusto. Así de manera rápida, yo creo que lo último que preguntabas, no creo que se pueda aplicar en todos los casos porque en este caso fue un programa, o sea, fue un portafolio de proyectos. Y el cliente, que en este caso era Escuela Bicentenario, que pertenece a Minedu, decidió que no necesariamente necesitaba empezar rápidamente, sino necesitaba, el driver para ellos era, queremos tener control sobre el precio. Muy bien, si tienes que tener control sobre el precio, entonces tenemos que tomarnos un tiempo más para ver cómo podríamos estructurar el proceso de procura y luego el contrato, y te sugerimos eso. Pero yo creo que eso no necesariamente va a suceder en todo momento. Respecto al tiempo, yo creo que el tiempo de la procura es un mínimo, sobre todo decidiendo primero con el cliente qué riesgos quiere tomar él y cuáles quiere transferirle al contratista. Eso es fundamental. Sin eso no podemos empezar a pensar en ni siquiera qué tipo de contrato voy a usar. Y acto seguido, sabiendo si va a ser solo construcción o si va a ser diseño y construcción, empieza lo que es armar el alcance. Y armar el alcance es medular, porque es finalmente lo que el cliente quiere como resultado. Porque por lo menos en los contratos que nosotros manejamos principalmente, el contratista hace el diseño y la construcción. Entonces el alcance lo hace el cliente, pero el diseño lo hace el contratista. Pero el contratista tiene que cumplir con el alcance. Entonces, imagínense, si le entregamos un diseño, podría ser un poco más rápido, porque ya está hecho el diseño. Pero si lo que le estás diciendo es, no quiero 8 varillas de acero y un cuarto de 2x2, sino lo que quiero es un hospital que tenga 300 camas, tenga el nivel 3 del MINSA, disculpen la ignorancia con los niveles, y 2.500 metros cuadrados, entonces tienes que ser muy específico y muy general a la vez. Entonces se puede hacer más rápido, pero el tema es la evaluación. Pero la procura no es solo la evaluación y recibir solamente las propuestas, es todo lo anterior. Sí, justamente hablando del tiempo, les voy a pedir para que sean un poquito más precisos, por respeto también a nuestros compañeros que van a continuar con los siguientes bloques, que las propuestas de mejoras que puedan tener de manera libre, por favor, para continuar. Gracias. No, muy puntualmente. No, yo creo también que la reducción de plazos no ayuda. O sea, una reducción de plazos al proceso mismo de contratación es muchas veces irrelevante. Yo sí creo en los plazos mínimos y además, sobre todo, tener horquillas de tiempo. Porque creo yo ahí, por ejemplo, que un tema interesante sería para la obra pública implementar el diálogo competitivo, que está en la ley APP hoy en día, pero que no se ha implementado todavía bien para la obra pública. Porque justamente una obra pública compleja, puedo pensar el caso de Provías, de repente, podría ser interesante estructurar eso. Eso, fundamentalmente. Gracias. Bueno, en mi opinión, no creo que sea un tema de plazos cortos ni plazos largos, tienen que ser los plazos justos. O sea, porque cuando incurrimos en estos dos aspectos de considerar plazos largos o cortos, también podemos incurrir en sobreprecios o subprecios, que tampoco es bueno para el proyecto. Entonces, tienen que considerarse los plazos adecuados, obviamente considerando todos los aspectos. Y yendo un poquito hacia atrás, creo que es importante la planificación de los proyectos para tocar los temas desde el aspecto social, el aspecto de los expedientes técnicos, el aspecto de los términos de referencia y luego la procura o la licitación para seleccionar a las empresas más adecuadas. Y por último, en el cierre de la obra también hay problemas que afectan no solamente al contratista, también afectan a la entidad y a los usuarios.
esto en suma tiene que ser un negocio para todos. Ese es nuestro punto de vista como sector privado. Negocio para el gobierno, negocio para los usuarios, que es la población, y negocio para el contratista. Si no, ¿de qué hablamos? Sí, bueno, efectivamente comparto la idea de que la reducción de plazos por sí sola no es eficiente. Quería referir brevemente 2 ejemplos que he tenido por experiencia personal, donde cuando se hace, por ejemplo, el estudio de mercado previo a un proceso licitatorio, se envían invitaciones, pero estas invitaciones, en primer lugar, suelen ser plazos muy reducidos, 1 o 2 días hábiles, cuando mucho, y luego te exigen demasiadas formalidades, ¿no? Es más, incluso remitir la respuesta como declaración jurada. Y en una cotización donde quien va a remitirla solamente a título referencial no tiene toda la información del proyecto, y luego si se determina que hubo alguna desviación, si yo presento una declaración jurada, voy a hacer una declaración falsa en procedimiento administrativo, lo cual me implica eventualmente una responsabilidad penal. Entonces, quita todo incentivo para que alguien pueda cotizar teniendo tanta rigurosidad y más en plazos tan abreviados, ¿no? Y lo mismo cuando, por ejemplo, se ven bases en donde las especificaciones no tienen la pulcritud necesaria, son confusas, se reciben muchas observaciones y consultas y luego vemos que los comités efectivamente están recargados y postergan múltiples veces, ¿no? Las oportunidades en donde se tienen que hacer las aclaraciones. Entonces, eso demuestra que efectivamente buscar plazos reducidos no es una solución correcta, aplicable en todos los casos. Quizás en aquellos donde podamos hablar de prestaciones que no son complejas, sí pueda ser útil. Y lo que quería rescatar por último era 3 ideas fundamentales de la ley que creo que van a implicar un cambio de paradigma de esta nueva propuesta normativa. Lo del valor por el dinero, que había sido expuesto anteriormente, que obviamente implica una superación de elegir a la oferta más económica, dando prelación a la calidad. O sea, esto como dijo Ramón, creo que la discrecionalidad ahí tiene que ser reforzada para que luego no se cuestione ese tipo de decisiones. Asimismo, la innovación, que es otro mecanismo que la ley, que la propuesta normativa contempla, que puede permitir ahorrar costos para ambas partes. Eso también nuevamente puede suponer, a través de mecanismos de investigación y desarrollo, que tengan que discrecionalmente permitir una decisión, plantearle soluciones alternativas a la entidad, y el mecanismo de la gestión de riesgos, ¿no? Creo que la gestión de riesgos no ha sido completamente abordada de manera positiva en la ley actual. La propuesta normativa sí tiene una mayor extensión y, claro, obviamente el monitoreo y el seguimiento es lo fundamental para esos casos. Gracias. Alexis. Bueno, efectivamente los plazos tienen que ver primeramente con el alcance que se necesita. ¿A qué cosa tengo que llegar y qué cosa voy a aplicar? En un caso, por ejemplo, ahora en la nueva propuesta de la ley, el concurso oferta, que ya se está, digamos, se va a aplicar para el gobierno nacional, regional y local, va a permitir muchas cosas. Por ejemplo, un saldo de obra. Un saldo de obra, ya se tiene un expediente anterior, por X razones se resolvió el contrato y hay que hacer un expediente y luego hay que convocar para el expediente y luego convocar la obra. El concurso oferta va a permitir ahora que en un solo proceso hacer ambas cosas, pero a los 3 niveles de gobierno para acelerar, digamos, la ejecución. Y los plazos, efectivamente, no siempre, a veces en el plazo corto de la convocatoria, de la contratación, terminemos después en una ejecución que va a demorar el doble o el triple del plazo programado. Hay que analizar bien la finalidad en la cual se va a hacer la contratación, qué es lo que se quiere, y con eso proyectar las diferentes modalidades que existen ahora de aplicación y sobre todo de resolución de problemas en el camino. Como bien decía Diana, aquí el tema es, como también decía nuestro inicial panelista, a gusto, en la procura no termina el asunto. Él termina cuando ya se termina la ejecución de la obra, el proyecto está terminado y entra en servicio de la población, que es la que está esperando que se concluya. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos por sus aportes, porque aquí lo importante es que está ganando, no solamente es un tema del Estado, porque todos los aportes son para que gane la población con el cumplimiento de las metas y objetivos que siga brindar el servicio público.
¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los panelistas. Miguel Honores, director del Gremio de Infraestructura y Construcción de la Cámara de Comercio de Lima. Augusto Gutiérrez, experto en contrataciones bajo el sistema británico. Hugo Silva, socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano. Ramón Guapaya, partner de Siemens Grau. Y Alexis Carranza, director ejecutivo de Provida Descentralizado. Y también a la moderadora Diana Bel Susarri, directora ejecutiva de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quedó claro entonces que debemos aprovechar todas las herramientas disponibles para tener un sistema de contrataciones públicas más efectivo y eficiente. Vamos a hacer una pausa aquí para regresar más adelante porque tenemos mucho más en el Foro Ejecutivo Impulso en la Contratación Pública. Quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, hacemos un alto, una pausa. Ya saben que pueden participar con el hashtag Contrataciones Públicas. Vamos a hacer la pausa y regresamos en unos minutos con más de este foro ejecutivo. A ustedes les invito a compartir un coffee break y regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.